Ya sabéis que además de los programas dedicados a un monográficos, dedicados a un tema específico, en la medida en que podamos vamos a hacer programas de preguntas y respuestas en los que intentemos atender a las preguntas o comentarios que nos vayáis dejando en el canal. Bien, hoy vamos a hacer un programa de este tipo. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa en este momento es que os suscribáis al canal. Y bueno, sin más, pues vamos con la relación de preguntas y respuestas. Siempre os recuerdo que nosotros en EKAI Center o EKAI Group somos analistas, no somos agentes políticos y por lo tanto nuestra obligación es responder a lo que sabemos, no responder a lo que no sabemos y cuando tenemos dudas, pues transmitiros que tenemos dudas, ¿no? Bien, vamos allá. Bueno, desde Canal de Religión nos plantean que sería muy interesante hacer un vídeo dedicado al surgimiento del modelo tecnocrático, transhumanista y neofeudal de las grandes corporaciones. Bueno, este es un tema que hemos analizado más de una vez, pero con el que tenemos que tener una cierta prudencia. Bueno, primero, la palabra feudal, neofeudal, independientemente de que pueda ser más o menos correcta técnicamente para describir esos proyectos de modelo económico de las grandes corporaciones, a nosotros no nos gusta pues porque puede parecer excesiva, desproporcionada, porque la palabra feudal o feudalismo nos remite a una época histórica muy concreta y a unas imágenes muy concretas, ¿no? Pero independientemente de esto, estamos hablando de un modelo que todavía no existe, que está planificado y divulgado repetidamente por las grandes corporaciones, pero que yo creo que ahora está muy sujeto al devenir de lo que pase en el ámbito geopolítico, en ese choque entre los países emergentes y las grandes corporaciones. Entonces, hay que ser prudentes. Yo creo que esto es importante para los ciudadanos occidentales, que sepan que esos planes existen, pero no hay que dar por hecho que eso se va a aplicar, incluso ni siquiera se llegue a intentar aplicar como consecuencia precisamente de que no es como ellos mismos dicho. O sea, a las grandes corporaciones nos han dicho desde el año 2022 que quizás ahora su prioridad es la lucha contra Rusia y China, detener a Rusia y China y a los países emergentes o a los BRICS, y no tanto imponer este nuevo modelo, ¿no? Pero conocerlo es interesante, pero situarlo en ese contexto también, relativizando también su importancia y sus perspectivas de éxito, ¿no? Bien, Claudia Ochoa Cruz nos hace unos comentarios muy interesantes sobre la relación entre economía convencional, marxismo, filosofía, etcétera. Bueno, no vamos a comentar nada por ahora, pero bueno, gracias, Claudia. A ver, Susana Camargo nos habla de la corrupción y dice: la corrupción acaba con el bienestar de los pueblos y el dinero pasa a concentración en pocas manos de empresarios y políticos. Bueno, aquí hay dos temas. Ahí tenemos la corrupción. Se puede hablar de la corrupción desde el punto de vista de lo que normalmente sale en los medios de comunicación sobre pequeñas faltas de los responsables públicos, etcétera. Pero bueno, hay otra corrupción de la que es más importante hablar, ¿no? Que es la corrupción de fondo de nuestros sistemas políticos y económicos que generan que los grandes responsables políticos, los líderes políticos, en realidad no estén trabajando para la sociedad, sino que estén trabajando para otros intereses. Cuando se habla de la corrupción, siempre es muy importante tener esto en cuenta para evitar que corrupción quizás de tercer o cuarto nivel nos lleve a distorsionar la realidad del conjunto, ¿no? A ver, José Manuel Álvarez nos dice: podría dedicar un programa a la corporación Mondragón, fuera de Euskadi es desconocida, y un saludo desde Galicia. Bueno, ya, bueno, es un tema específico. Hemos hablado más de una vez en general de la economía social, del futuro de la economía social, del futuro del sistema cooperativo, etcétera. Claro, dedicar un programa específico a la corporación Mondragón, pues bueno, igual puede hacerse en ese contexto, de
futuro del cooperativismo como sistema económico y tomando como una de las referencias la Corporación Mondragón. Lo tenemos en cuenta. Gracias, José Manuel. Bueno, Juan Pablo Pérez Cuevas. Vamos. Dice, tengo dudas sobre que no haya valor agregado sin trabajadores. Dicen, ¿acaso la robótica o la inteligencia artificial no puede reemplazar a los trabajadores? Bueno, este es un comentario que se plantea dentro de eso, lo que nosotros dijimos sobre esas teorizaciones, esos análisis sobre la evolución de la economía hacia fábricas o empresas sin trabajadores y el problema teórico que planteaba la situación en la que no se generaba valor agregado, valor añadido en esas empresas, ¿no? Entonces él dice, bueno, si la robótica o la inteligencia artificial no puede reemplazar a los trabajadores, bueno, vamos a ver, una cosa es que reemplace y otra cosa es que ese reemplazo sea valor añadido, ¿no? Son cosas distintas. Si en teoría, porque todavía no hemos llegado a esa situación, ni mucho menos, si en teoría pudiésemos sustituir a todos los trabajadores de una empresa por robots, esos robots no son valor añadido. Perdón, no son a valor añadido de esa empresa. Son robots que esa empresa ha comprado. Por tanto, son parte de las compras, no son parte del valor añadido. Este es el problema. Si todo lo que hay en la empresa es algo que la empresa ha comprado, ya no hay valor añadido. Ese es el problema teórico que plantea las fábricas sin trabajadores. Y si no hay valor añadido, el mercado no va a valorar algo que no existe, ¿no? Entonces va a tender a valorar los productos y servicios de esas empresas pues, de forma muy cercana a los precios de compra. Más cercana cuanto menos trabajadores haya. Y entonces esto puede hacer casi imposible de rentabilizar este tipo de modelo en función de los criterios de rentabilización de inversiones capitalistas. Esta es un poco la gran duda teórica que se plantea con respecto al final de la evolución tecnológica de los procesos. Se habló de este tema en relación con la extensión de los ordenadores, después con la digitalización, con la robotización y ahora se está hablando alrededor de la inteligencia artificial. Pero bueno, es decir, no se trata de, cuando decimos de que estamos explorando el concepto teórico de que no exista valor añadido sin trabajadores. Esto no quiere decir, evidentemente, que no haya robótica o inteligencia artificial que reemplace a los trabajadores. No, al contrario, es precisamente eso. ¿Qué sucede cuando la robótica o la inteligencia artificial sustituyen a los trabajadores? Bien. A ver, José María Goñi nos dice, otra vez, no acabo de entender las razones por las que la automatización y la robotización podrían acabar con el valor añadido. Una empresa no puede funcionar sin trabajadores porque lo más que ocurrirá es que un tipo de trabajador mecánico desaparecerá y será sustituido por otro de tipo técnico que se encargará del mantenimiento de los equipos. Creo que la productividad aumentaría y, por tanto, el valor añadido. Bueno, claro, depende de hasta dónde se llegue. Claro, una cosa es que la productividad aumente y otra cosa es que el valor añadido aumente. Puede aumentar la productividad por trabajador, porque los trabajadores, a medida que se incrementa el nivel tecnológico de la empresa, los trabajadores que crean o los trabajos que se mantienen son son más productivos y, por tanto, hay un mayor valor añadido por trabajador. Pero si en vez de 1.000 trabajadores hay 50, el total valor añadido va a ser mayor por trabajador, pero el total valor añadido seguramente va a ser más bajo. Esta es un poco la cuestión clave. Pero claro, el problema teórico no se plantea en esa fase intermedia en la que estamos. El problema teórico se plantea, bueno, ¿qué pasa en función de qué pasa si la evolución tecnológica nos lleva a una situación tal en la que desaparezcan también ese tipo de trabajadores técnicos porque hay un robot o un sistema de inteligencia artificial que lo sustituye, ¿no? Y entonces esa es la reflexión técnica, ¿no? La reflexión teórica en la que nos empezaríamos a situar. Bueno,
Morain Celada Hetman nos dice, del modelo socialista hay que olvidarse porque ya está claro que no es eficiente. Ni pensar en China porque China tiene un método particular que no es propiamente socialista. Tienen propiedad privada sobre los medios de producción. El hecho es que el método capitalista y el consumo sin control están acabando con el planeta. Espero que desaparezca el capitalismo por nuestro propio bien. Bueno, vamos por partes. Bueno, de estas palabras ya lo hemos dicho, que tienen un fuerte componente ideológico como socialismo y capitalismo, pueden querer decir a la vez muchas cosas, según quién las esté utilizando. Normalmente el que tiene una buena opinión sobre el socialismo o sobre el capitalismo incorpora a estas palabras conceptos positivos y tiende a quitarles los negativos y al revés. Por eso es muchas veces difícil de entenderse alrededor de ello, ¿no? Bueno, porque, por otro lado, dentro de este comentario, vamos a ver, por un lado se dice que del modelo socialista hay que olvidarse porque no es eficiente, pero por otro lado, espero que desaparezca el capitalismo. No sé muy bien a qué se está refiriendo en este sentido. Dice que desaparezca el capitalismo que se ha sustituido por algo que no sea socialismo, parece, ¿no? Lo de China tiene un método particular que no es propiamente socialista, porque tienen propiedad privada sobre los medios de producción. Bueno, ya hemos dicho que depende que entendamos por capitalismo y por socialismo, ¿no? Hemos determinado tres concepciones. Una concepción que es política más que económica y que se basa en quién controla el poder político, si lo controlan las grandes corporaciones o no. Y ahí estaría un poco la barrera entre si estamos ante un sistema capitalista o no. Y luego tenemos dos concepciones económicas. Las dos son compatibles digamos, concepciones económicas en las que un sistema podría dejar de ser capitalista aunque haya empresas capitalistas, ¿no? Efectivamente, China tiene, como tú dices, tiene propiedad privada sobre los medios de producción, pero no toda la propiedad de los medios de producción es privada. Entonces, estas dos interpretaciones nos dicen que puede desaparecer el capitalismo aunque haya una parte de la economía que sea de los medios de producción, que sea privada, siempre que unos nos dicen que no sea mayoritaria y otros nos dicen siempre que no sea la parte dominante. Es decir, es posible incluso que sea cuantitativamente mayoritaria, pero que los sectores más estratégicos e importantes, los sectores líderes, no sean de propiedad privada, no sean de propiedad capitalista, ¿no? Bueno, con lo cual, según qué tipo de referencia utilicemos, pues podemos decir, bueno, que China es capitalista o no es capitalista y tal. Por eso es muy importante aclarar estos términos antes de discutir, de qué estamos hablando cuando decimos capitalismo y de qué estamos hablando cuando decimos socialismo, ¿no? Bien. Lucky Betty nos dice que es interesante lo que se propone sobre la necesidad de movimientos ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero el problema lo vemos unos pocos, la mayoría vive como en ese mundo feliz de la máquina del tiempo. Bueno, pero esto siempre ha sido así, ¿no? Es decir, las personas como tales, individualmente, es casi imposible que se muevan, que cuestionen, si no tienen instrumentos que les ayuden a hacerlo. Si no tienen organizaciones intermedias, que pueden ser grupos políticos, organizaciones de masas, partidos políticos, sindicatos, que organicen a las personas y que transmitan criterios o difundan ideas, ¿no? Y lo mismo con los medios de comunicación, ¿no? Aunque esto ha cambiado bastante con Internet, que ha facilitado muchísimo que personas de forma individual o grupos muy pequeños de personas pues difundan, creen y canalicen información, ¿no? Bien. William Byers nos dice, sería interesante ver cómo los que toman las decisiones en Europa no los elige nadie o los eligen tal vez las mismas corporaciones que buscan su propio beneficio. Esos dirigentes muestran un plan de lo que quieren hacer, ellos rinden de sus cuentas a alguien, ¿quién los fiscaliza? Bueno,
aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de lo que es la configuración formal de Europa, de la Unión Europea, es un modelo de democracia, vamos a decir, muy indirecta, ¿no? Y esto es lo que muchas veces nos lleva a decir que si es legítima o no es legítima desde un punto de vista democrático, ¿no? En cuanto a que la legitimidad democrática está en los gobiernos de los estados, que entre ellos, a través pues, del Consejo Europeo, etcétera, pues van tomando las decisiones, delegando funciones en órganos comunes de tercero o de cuarto nivel. Hay también un Parlamento Europeo que es de designación directa, pero que tiene competencias todavía muy limitadas. Bueno, entonces, efectivamente, la Unión Europea tiene competencias muy importantes, pero sus mecanismos de designación son todavía muy indirectos, ¿no? Esto hace mucho tiempo que se había planteado la necesidad de corregirlo, pero no se ha hecho, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos el problema de prácticamente todas las democracias occidentales, ¿no? Que es que ya no solo de las estructuras de la Unión Europea, que es, bueno, que pueden ser formalmente democráticas, elegidas a través de elecciones, pero claro, hay una cuestión clave de que aunque esas elecciones se organizan perfectamente, claro, de que a través de los medios de comunicación es posible controlar, y es muy fácil controlar la opinión pública. Todo esto esta distorsión es muy clara, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde es casi imposible ser un político de carreras si no eres un multimillonario o vas de la mano de un multimillonario, porque ellos son los que tienen incidencia o sobre los medios de comunicación, la financiación de campañas, etcétera. Es evidente que eso es bastante discutible que Estados Unidos sea una democracia. En ese sentido, por mucho que haya elecciones, etcétera. Democracia literalmente quiere decir gobierno del pueblo. Y es una cosa distinta de las libertades civiles, aunque las dos puedan estar interrelacionadas. Entonces, esto sucede también en Europa, no de una forma tan descarada, evidentemente, ¿no? Pero al final, quienes controlan los medios de comunicación controlan la opinión pública, y el que controla la opinión pública, al final, controla la evolución ideológica de las personas y, por lo tanto, controla la orientación de las elecciones, independientemente de los poderes financieros a la hora, a veces, de financiar partidos políticos, de ofrecer a los políticos puestos en grandes corporaciones cuando dejan la política, este tipo de influencias de distintas formas, ¿no? Bien. Ley de Halcón nos dice, efectivamente, se están arruinando los distintos sectores sin dar alternativas. Lo hicieron con la industria, ahora van a por la agricultura. ¿De qué pretenden que vivamos? Es una política autodestructiva, demencial. Bueno, vamos a ver esto hasta dónde llega. Desde luego hay algunos movimientos que pueden parecer extraños, algunos que pueden tener objetivos de control social o de control político, y luego están los mecanismos que han funcionado siempre, no son tan novedosos, han funcionado siempre en estos 200 años de capitalismo, que se han llamado de destrucción creativa, ¿no? Que ese término que empezó a utilizar, creo que es Schumpeter, ¿no? A través de la destrucción creativa se argumentaba que para que la economía funcione no es solo importante que las empresas hagan las cosas cada vez mejor, sino que también que las empresas o los sectores menos eficientes o desaparezcan o pierdan peso en la economía, ¿no? Y esto, pues, a veces se consigue, pues, incluso a través de desastres, a través de las guerras, las pandemias, las grandes crisis, pueden ser instrumentos de revitalización de la economía, precisamente porque, apartando a los peores, vamos a decir, pues dejan la economía en manos de los mejores. Esto no es algo nuevo, sino que de una u otra forma ha funcionado durante mucho tiempo, ¿no? Aunque los críticos suelen decir, bueno, que esto es relativo porque muchas veces en esas crisis los que permanecen no son necesariamente los mejores, sino los que están relacionados con el poder, por ejemplo. Es algo muy evidente en el caso de las guerras. Las empresas que sobreviven y se quedan con los mercados son las empresas del país que gana la guerra, no necesariamente las más eficientes, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Adriana Cardoso pregunta, ¿hay un enfrentamiento entre dos capitalismos, uno financiero y otro industrial? Si es así, ¿el primero llevaría al corporativismo y el segundo al socialismo, como creen algunos teóricos? Detrás de esto hay una gran lucha de clases dentro del esquema de oposición binaria típico del pensamiento occidental. Warren Buffett dijo que era una guerra de clases y que ellos la estaban ganando. Bueno, vamos a ver, lo del capitalismo financiero y capitalismo industrial sí ha sido un debate continuo. Una cosa es que haya mecanismos financieros e industriales dentro de la economía y otra cosa es que haya una clara división de intereses entre los intereses financieros y los intereses industriales. Esto es más discutible, sobre todo en los últimos tiempos, porque hay una clara interrelación entre los grupos financieros y los grupos industriales, sobre todo porque los grupos financieros han entrado sistemáticamente en el capital de prácticamente todas las multinacionales. Una referencia muy clara de esto son las gestoras las grandes gestoras de activos, las grandes gestoras de fondos de inversiones, BlackRock, State Street, Vanguard y compañía, ¿no? Pues todas estas que tienen entre un 5 y un 10% del capital de prácticamente todas las multinacionales occidentales. Son, en su origen, son, digamos, sector financiero, pero capitalismo financiero si se quiere, pero es capitalismo industrial porque están participando directamente en los intereses de la industria, ¿no? Por eso, aunque los dos factores tengan su importancia desde el punto de vista del análisis económico, desde el punto de vista de los intereses, yo creo que hay una confluencia muy, muy importante, ¿no? Bien, Claudia Delgado nos dice también, perdón, nos dice que yo creo que la decadencia moral de Europa no es menor. La sociedad se parece a sus gobernantes en periodos largos. 30 años de empleados no al servicio del pueblo, sino de su propia carrera, aunado al individualismo feroz de una sociedad que se niega a reconocer que su bienestar es la otra cara de la feroz expoliación de 3 continentes. No está constituida por gente muy decente. Es normal que voten a lacayos arribistas. Bueno, a mí no me suele gustar demasiado que se culpe a los ciudadanos de ningún país de forma genérica de ningún tema, ¿no? Y creo que efectivamente, a pesar de que lo que dice Claudia es en buena parte cierto, también es cierto que todas esas corporaciones no han actuado, por lo menos claramente durante las últimas décadas, en interés de los ciudadanos occidentales. Al contrario, recientemente, o durante el periodo de la globalización en concreto, las medidas fundamentales que se han adoptado dentro de esos movimientos globalizadores han funcionado a favor de las multinacionales occidentales, pero en contra de los ciudadanos occidentales de forma clarísima, ¿no? Claro, los procesos de desindustrialización que esto ha generado en Occidente han sido clarísimos, ¿no? Y además ha habido una serie de movimientos de hundimiento demográfico, de hundimiento cultural, etcétera, que han estado clarísimamente promocionados por esas élites corporativas que no se sienten, digamos, no actúan por razones patrióticas de ningún país, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos que pasar en un filtro, por ejemplo, cuando hacemos afirmaciones, esto en Europa Occidental, por ejemplo, es muy normal, también en Latinoamérica, ¿no? Digamos, antiamericanas, ¿no? Pues, bueno, pues muchas veces responsabilizando indirectamente al conjunto del país de decisiones que toman estas grandes corporaciones, ¿no? Cuando a estas grandes corporaciones lo que es el destino de América o de los ciudadanos americanos, desde luego, no les importa en absoluto. América les interesa en todo caso como un portaaviones, como una plataforma de sus intereses exclusivamente. Bien. Mafelop nos dice, en el modelo corporativista, feudal o neofeudal, ¿no?, ¿podrían las corporaciones pasar por encima de los derechos fundamentales y las constituciones de los países, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada? Bueno, podrían. Hombre, yo creo que la respuesta tiene que ser que sí, si es podrían. Otra cosa es que esto suceda, ¿eh? Ya sabemos que esto es un modelo
que está planificado, en el que se han hecho algunos movimientos, pero no es un modelo aplicado, ¿no? Es un modelo que sabemos que a las grandes corporaciones, o por lo menos a una parte muy importante de estas grandes corporaciones, les gustaría aplicar. Y en ese contexto, claro, si en el modelo, en los modelos actuales, si quieres, los del siglo XX, comienzos del siglo XXI, de hecho, en ocasiones ha habido modelos dictatoriales, etcétera, cuando a los poderes les ha interesado, cuando han visto en peligro sus poderes como consecuencia del mantenimiento del sistema democrático, de los derechos civiles, pues los han cuestionado sin ningún problema. Con mucha más razón sucedería en unas circunstancias en las que ellos tuvieran un poder político, económico y social mayor dentro de ese modelo corporativo en el que están pensando, ¿no? Sí es cierto que viendo la historia, nosotros somos decir que en general las corporaciones han apostado más por gobiernos liberales, pero bueno, más que liberales, yo diría por gobiernos débiles que por gobiernos fuertes. ¿Por qué? Porque los gobiernos fuertes para ellos son peligrosos. Los gobiernos fuertes, con mucha fortaleza interna, tienen el riesgo de que esa fortaleza no la ejerzan solo sobre los ciudadanos, sino que en un momento determinado la empiecen a ejercer sobre las corporaciones. Y por eso normalmente las grandes corporaciones intentan influir para que los gobernantes sean débiles frente a ellas fundamentalmente, ¿no? Entonces, en principio, salvo en situaciones excepcionales, no les interesa gobiernos que cuestionen digamos, las libertades civiles en concreto, siempre que sea un marco de libertades civiles que ellos controlen, como ha sucedido últimamente, sí. Hay todas las libertades civiles del mundo, pero para actuar dentro del cauce que a ellos les entienden conveniente o necesario mantener, porque controlan fundamentalmente los medios de comunicación, la industria cultural, al final la opinión pública, ¿no? Bien. Paz Donis Vitores. ¿Podrías hablar de la Unión Soviética? Siempre he tenido curiosidad cómo era su economía. El Estado les cubría todo, mucha cultura, mucho deporte, buena sanidad, mucho control. Bueno, no tenían nada y eran felices. Después se cae todo y sálvese quien pueda. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver. Nosotros sobre la Unión Soviética tenemos algunas ideas, hemos analizado algunos aspectos, pero aspectos parciales. De alguna forma, los que nos habéis seguido los habréis visto en nuestros vídeos. Para nosotros, primero, partiendo de una concepción, de lo que es la concepción general, sobre lo que fue la Unión Soviética y cómo cayó, y tal, nos fuimos encontrando a través del análisis con algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, una sorpresa relacionada con nos preguntas qué pasó, ¿no? Una sorpresa fue que darnos cuenta de que la Unión Soviética no cayó porque hubiera entrado en una situación de depresión económica. Es decir, el hundimiento económico en Rusia en concreto se produjo después del cambio del sistema político, ¿no? Y durante lo que era el sistema de la Unión Soviética se produjo una ralentización del crecimiento, pero no se produjo una depresión ni un crecimiento negativo, una recesión mantenida en el tiempo, ¿no? Esto fue una sorpresa tremenda, ¿no? Pero, claro, viendo un poco lo que sucedía, sí parece que dentro de esa capacidad de mantenimiento de la eficiencia económica había, como consecuencia de un gasto militar que estaba tensionado en base a esa pugna entre la Unión Soviética y Estados Unidos, había un enorme gasto militar que obligaba a reducir el gasto en bienes de consumo, ¿no? Entonces, esto sí provocaba unas ciertas tensiones, ¿no? en el ámbito de los bienes de consumo. Por ejemplo, otro tema que cuestionamos es, bueno, sobre la Unión Soviética, en los últimos años se habla mucho del tema de las colas para comprar bienes de consumo básico, pero sí es cierto que ahí había una especie de elección social o política, ¿no? Se decía, en ciertos bienes de tipo básico, en lugar de dejarlos al mecanismo de los precios, se prefería mantener precios
si queréis, artificialmente bajos, forzadamente bajos, porque era para mantener el bienestar de la población, y esto generaba a su vez escasez, dificultad de acceso a algunos de estos bienes, este tipo de colas, etcétera, porque los precios se querían mantener bajos en estos bienes básicos, ¿no? Es decir, una forma de ajuste, la que se hubiera utilizado en un sistema más abierto, o si allí se hubiera tomado esa decisión, es decir, bueno, dejamos que esto se ajuste por vía precios y el que no pueda pagar estos bienes básicos se queda sin ellos y punto. Eso hubiera sido un ajuste automático por vía mercado. Pero ellos prefirieron, tratándose de bienes básicos, mantener los precios bajos, que todo el mundo pudiera acceder a estos bienes, pero a costa de estos problemas de colas o de abastecimiento, ¿no? Sabemos también otras cosas, que por ejemplo el crecimiento de la Unión Soviética fue altísimo, junto con Japón, el mayor del mundo durante el periodo estalinista aproximadamente. Luego el crecimiento se fue reduciendo, pero ya decimos no llegó a una situación de depresión. Y la verdad es que no es mucho más lo que podemos decir sobre la Unión Soviética, salvo que profundicemos en el análisis. Por ahora, es un tema evidentemente apasionante, mucho más apasionante partiendo de estos datos, ¿no? Diciendo qué es lo que realmente funcionaba y no, y cómo en la Unión Soviética. Pero bueno, si avanzamos en la información, pues efectivamente intentaremos difundir las conclusiones a las que lleguemos. Bien. Samuel SX. Vamos a ver, nos dice, lo que describe sobre el capitalismo inclusivo, que repetidamente terminas con la frase de nos vamos a preocupar de vosotros, pero el poder lo tendremos nosotros, me recuerda al despotismo ilustrado. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, yo creo que esto va más allá, ¿no? Porque ese sin el pueblo, en este caso, sin los ciudadanos, pues pone en duda que realmente sea todo por el pueblo, ¿no? Parece más una cuestión de imagen y que está relacionado con dar continuidad y ideologizar los conceptos de responsabilidad social de la empresa, que se han trabajado en la cultura empresarial desde hace 40 o 50 años, ¿no? Bueno, la verdad es que buena parte son conceptos que han fracasado, ¿no? En buena parte, ¿no? Pero dentro de esta extensión en el capitalismo inclusivo, el corporativismo que están planteando las grandes multinacionales, se habla de una nueva relación con los ciudadanos, de hacer muchas más cosas para los ciudadanos, para los grupos de interés, para los trabajadores, para los clientes, para los consumidores, para la sociedad del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Hacer muchas cosas más es cosas que ahora hace el Estado, hacerlas las grandes corporaciones, ¿no? Y hacerlas para los ciudadanos, pero sin los ciudadanos en el sentido de que se plantea que nos vamos a preocupar de ellos, pero no darles poder, ¿no? Esto es una cuestión clave. No se plantea que las empresas se conviertan en cooperativas o que los trabajadores tengan una parte del poder en las empresas o los consumidores, nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, si el poder está en manos de los accionistas, ya sabemos que las decisiones se van a tomar necesariamente en función de los intereses de los accionistas y que todo lo demás va a ser una cuestión de imagen o de mera estrategia, ¿no? Bien. Luis Ochu dice, ¿tiene sentido que una empresa latinoamericana o del sur global inviertan en tecnología o robótica cuando el costo final de su producto terminado estará siempre por encima del mismo producto hecho en China? Bueno, buena pregunta, pero que evidentemente no se puede responder de forma general, ¿no? Claro, hay dos formas de conseguir que un producto salga, digamos, más barato o en mejor relación calidad-precio, que es al final lo que le da una salida al mercado. Una de ellas es que los costes los costes laborales, por ejemplo, sean más reducidos. Pero si los costes laborales no son más reducidos, eso necesariamente hay que compensarlo con valor añadido, con capacidad tecnológica, formación, I+D, etcétera. Entonces, claro, invertir en tecnología o robótica tiene sentido precisamente
como en la medida en que sea posible que esa inversión compense una diferencia de coste entre uno y otro país. Hay que estar, evidentemente, a la hora de aplicar esto al sector concreto y a la empresa concreta. Vale. Juan Suárez Arroyo. Bueno, vamos a ver. Aquí nos da algunas alabanzas, pero no veo que haga preguntas, o sea que gracias, pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Antonio García Olivares. Es una pregunta larga, voy a intentar sistematizarla o sintetizarla. Vamos a ver. En situación de competencia de mercado, si todas las empresas acaban funcionando sin trabajadores, los beneficios irían bajando hasta dar solamente para pagar a los inversores propietarios de las inversiones y a ningún otro trabajador no propietario. Pero en situación de oligopolios generalizados, los propietarios de todas las grandes empresas automatizadas y sin trabajadores podrían acordar e intercambiarse entre ellos toda la producción generada a precios pactados, de manera que habría dos economías. La economía oligopólica muy tecnológica, cuyos propietarios se apropiarían de la mayor parte de la producción económica, y una economía de mercado de subsistencia para los no propietarios o muy pequeños propietarios, en que pequeños tenderos y particulares se intercambiarían productos y servicios de primera necesidad sin input tecnológico apreciable. Una especie de neofeudalismo, podríamos decir. Bueno, es una hipótesis. Pero claro, cuando hablamos de empresas sin trabajadores ya, evidentemente estamos hablando de hipótesis teóricas. Cada vez que se ha producido una de estas avances tecnológicos en el ámbito de la digitalización, de los computadores antes de la robotización o de la inteligencia artificial, se especula, bueno, ¿hasta dónde nos va a llevar esto?, ¿no? Pero, bueno, entonces ahí es donde nos planteamos ese horizonte teórico que es muy interesante para sacar conclusiones de si nos situamos a partir de ahí en lo que pueden ser las fases intermedias. Pero, evidentemente, sí parece claro que ese horizonte teórico en una situación de economía de mercado difícilmente podría funcionar dentro de una lógica de inversión capitalista. Bien. Aris Barea. A ver, ayer me crucé con una madre que, pese a decir que no es racista, critica que haya madres extranjeras, marroquíes, dice, que tengan ventajas solo por ser extranjeras. ¿Qué hay de cierto en estos eslóganes y cómo se puede englobar este tópico discursivo de la derecha en un marco propagandístico que busca transformar o manejar las voluntades sociales? ¿Y qué respuesta ofrece la izquierda? Bueno, vamos a ver. En estos temas es muy importante analizar la realidad como es. Por un lado, hacer el esfuerzo de análisis. Segundo, no tener miedo a que frente a un sector o frente a otro, decir las cosas como realmente son, ¿no? Y sí es muy importante, partiendo de este concepto básico, es que en los discursos de reacción frente a los movimientos migratorios tiende a ponerse en el foco a las personas, ¿no? A las personas migrantes, ¿no? Y esto está prescindiendo de lo que es realmente la cuestión. La cuestión es, en un 95%, estamos hablando de personas que se les traen, ¿no? Se les llevan a trabajar de un país a otro para explotación laboral, con una finalidad de explotación laboral, ¿no? Y esto quiere decir que si hay que buscar si esto genera problemas sociales, culturales, etcétera, en ningún caso esas personas son responsables de esos problemas. Los responsables son, en todo caso, si se quiere, las empresas que los explotan, que los utilizan para conseguir beneficios artificialmente con mano de obra barata, o los políticos que permiten que esos disparates se produzcan. En ningún caso las personas de las migrantes en cuanto tales, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para tener en cuenta, para analizar correctamente lo que está pasando. Por eso, bueno, puede ser que en ciertas ayudas, pues, porque claro, hay que tener en cuenta dentro de esa disposición
consecución de mano de obra barata, siempre ha habido un objetivo de no solo conseguir mano de obra barata de forma directa en las empresas, sino además tener disponible lo que se ha llamado una reserva de mano de obra barata, pues en situación de desempleo, etcétera, que puede ser en cualquier momento utilizable cuando hace falta más mano de obra. Con lo cual, no sería extraño que los mecanismos pues, de ayudas, etcétera, se puedan estar utilizando para mantener esa mano de obra de reserva. Pero, ya digo, de cualquier forma, por ejemplo, cuando se habla y se relaciona el concepto de inmigración con estas personas que vienen en pateras a través del Mediterráneo, etcétera, tanto para explicar el movimiento migratorio en base a razones de solidaridad, etcétera, como para presentarlo como una amenaza de que nos están invadiendo las pateras, etcétera. Bueno, en realidad esto es un absoluto engaño, porque esta migración, digamos, irregular o a través del Mediterráneo, etcétera, supone, depende de los años, un 3, un 4, un 5% del total como mucho. El problema de fondo es el otro, ¿no? Es que estos movimientos migratorios se utilizan como un instrumento de exportación laboral masiva. No tienen absolutamente nada de solidaridad, ni hay absolutamente ninguna responsabilidad por parte de las personas. Es un instrumento de explotación laboral masiva y generalizada. Esto es un punto de partida imprescindible para entender de qué estamos hablando, ¿no? Bien. William Rivera. Vamos a ver, ya hace una introducción, pero la pregunta es, si el comunismo y el capitalismo se mezclaran como un modelo económico en cualquier país del mundo, ¿sería posible? ¿Y cuál sería el resultado? Claro, vamos a ver, esto de comunismo y capitalismo depende de qué estaríamos hablando como comunismo, de qué estaríamos hablando como capitalismo, ¿no? Vamos a ver, si estamos... Entiendo que como comunismo se refiere quizás más a lo que en el vocabulario marxista es socialismo, no comunismo, ¿no? Que sería pues, una siguiente fase teórica después del socialismo, ¿no? Vamos a ver. Si tenemos el sistema desde un punto de vista económico, socialismo relacionado con un peso de las empresas públicas dominante frente a un capitalismo con un peso dominante de las empresas privadas, ¿no? Evidentemente, mezclas, modelos intermedios, ha habido muchos. Ya ha habido, por ejemplo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental se crean potentes sectores económicos de empresas públicas, sectores empresariales públicos, bueno, de alguna forma empiezan a utilizar parcialmente mecanismos del socialismo, si se quiere, ¿no? Y hay una cierta combinación. O cuando en los modelos socialistas, por ejemplo, entre el año 22 y 28, creo que fue, 1922-1928, con la nueva política económica impulsada por Lenin en su momento, se introdujeron mecanismos fundamentales de mercado, o cuando en China, después de Mao, a partir de Deng Xiaoping, se empiezan a introducir elementos de mercado, pues ahí hay una confluencia entre elementos socialistas y capitalistas, con lo cual posible, evidentemente, sí parece que tendríamos que decir que sí. ¿Cuál sería el resultado? Depende, porque las combinaciones son infinitas, ¿no? Podemos hablar, si hablamos del conjunto de la economía, de economías en las que, digamos, el sector capitalista sea el 90% y el 10% el sector socialista o público, o a la inversa, ¿no? Y con todos los matices intermedios, ¿no? Independientemente de que ya hemos dicho que seguramente lo relevante a efectos de calificar el sistema o puede ser no solo el peso porcentual sobre el total, sino cada uno de los dos modelos, en qué medida está presente en los sectores clave, en los sectores estratégicos, en la parte dominante de la economía o en la parte auxiliar o no. Bien. Eduardo Pérez. ¿Es posible que los estudiantes, como en Estados Unidos, se movilicen en Europa en un no a la guerra? Bueno, vamos a ver.
yo creo que esto es muy complicado, ¿eh? Y sobre estas movilizaciones hemos hecho algunos comentarios recientemente, alguna reflexión interna, ¿no? Porque efectivamente lo que está pasando en Gaza es terrible y el que haya solidaridad con los palestinos con respecto a lo que está pasando en Gaza está muy bien, pero es sorprendente si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de Europa en concreto, ¿no? Es sorprendente que hasta qué punto se han movilizado los sectores, ciertos sectores populares, progresistas, de izquierda, con lo que sucede en Gaza y que no se hayan movido prácticamente nada, ni siquiera hayan hablado sobre el tema, sobre un riesgo inmediato de guerra continental, de guerra europea, incluso de guerra mundial en su propio continente, ¿no? Y esto, en los últimos días, a nosotros nos ha empezado a hacer sospechar, ¿no? Si no estaremos ante una colosal maniobra de distracción. ¿No? Es decir, de que dejar o incluso alentar, porque ha habido algunos sectores, yo diría que extraños, que han estado alentando también estas protestas contra Gaza, ¿no? Perdón, contra Gaza, contra lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Y si no se está diciendo, bueno, pues no pasa nada porque se creen esos movimientos contra lo que está sucediendo en Gaza en Europa, porque no tienen un efecto práctico significativo, y sin embargo conseguimos distraer a la población de lo que es el reto inmediato, ¿no? Bueno, no tengo argumentos para decir que esto esté sucediendo, pero la verdad es que teniendo en cuenta la experiencia histórica de los sectores, vamos a decir, progresistas de izquierda, pues no es algo del todo descartable, teniendo en cuenta esa costumbre habitual en estos sectores durante décadas en las que se iban acercando y manteniéndose cada vez más dentro del modelo económico, no ya capitalista, neoliberal, aceptando de hecho, diciendo que no, pero aceptando de hecho el modelo neoliberal y sin cuestionarlo ni plantear absolutamente ningún cambio que saliera de ese modelo, y en Europa, y sin embargo, eso sí, constantemente intentando parecer de izquierda o de parecer progresista, parecer radical, pues a través de el viva Cuba, viva Venezuela, viva Cuba, viva Venezuela. Que, bueno, puede estar muy bien, pero claro, que cuanto más lejos, pues menos compromete, ¿no? Y a nosotros nos llamaba, por ejemplo, mucho la atención ya desde hace años el que en esos movimientos jamás se mencionara un caso tan sorprendente como el de Bielorrusia, que es un país de 10 millones de personas, que ha tenido una evolución muy especial dentro de Europa del Este, pero con una economía pública, pues según como se calcula, entre el 60, alrededor del 60%, mucho más en ese sentido, mucho más socialista, por ejemplo, que Venezuela, sin ninguna duda, y sin embargo estos movimientos no han ni siquiera mencionado a Bielorrusia para nada, ¿no? Claro, es que analizar el caso de Bielorrusia era un compromiso. Un país tecnológicamente avanzado en mitad de Europa, 10 millones de personas, si empiezo a hablar de este modelo, tengo que explicar muy bien a mi gente por qué no intento hacer algo para acercarme a él. Supongo que me entendéis con lo que digo, ¿no? Es decir, la solidaridad, cuanto más lejano es el entorno con el que me solidarizo, compromete menos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar muy atentos, pero sí es realmente llamativo lo que está sucediendo ahora en Europa, ¿no? De que ese vacío absoluto en todos estos sectores en cuanto a la movilización contra ese riesgo casi inmediato de guerra europea y esa gran movilización en relación con un tema que evidentemente es importante, pero que es geográficamente lejano, como es el de Gaza. Bien. Tito Rodríguez dice una pregunta. ¿Cómo ves la posibilidad de que Estados Unidos se plantee una política de contención semejante a la propuesta por Kennan, esto de confinar a China y Rusia a ambos en un solo centro de poder, es decir, a relaciones económicas reducidas entre estas potencias y los aleje de India, Asia Occidental, África y las Américas? Teniendo en cuenta que Estados Unidos y Europa no hacen pie en África y en Asia Occidental están alojados,
les queda a Estados Unidos, Europa, las Américas y Japón con Australia. ¿Cómo juega lo entrelazado de las economías de Estados Unidos y China? Bueno, bien, vamos a ver, un tema muy interesante, porque aquí tenemos muchas opciones teóricas, desde luego. Claro, si lo analizamos desde un punto de vista teórico, podríamos decir que el objetivo de Estados Unidos o de esas élites corporativas que controlan Estados Unidos y Europa sería mantener el control sobre el mayor número de países posible. Entonces, claro, dentro de esa estrategia, un primer nivel sería, pues bueno, el que han intentado durante 30 años, que es someter a Rusia y a China, ¿no? Ahora están, desde el año 2022 ya se ha producido el choque directo bélico con Rusia, y entonces hay una segunda estrategia que es, dentro de ese choque ya inevitable con Rusia, intentar separar a China, ¿no? Y en esa estrategia llevan, que yo creo que es imposible, ¿no? Pero bueno, dentro de esa estrategia ellos también verán que es muy difícil, pero lo están intentando. Llevan un par de años dentro de esa estrategia. Primero intentando convencerles, luego con amenazas, pues con una serie de pretextos aludiendo a posibles rupturas comerciales de China con China por una razón, por otra, etcétera. Y ese podría ser el primer nivel, intentar que China se apartara estratégicamente de Rusia. Ya hemos dicho que esto es imposible, no solo porque hay una coincidencia estratégica muy clara entre China y Rusia, sobre todo desde el 2012, desde que Xi Jinping llega al poder, en esa estrategia anticorporativa de control interno del papel de las grandes corporaciones y también estrategia anticorporativa hacia el exterior, si se quiere, frente a las corporaciones de Wall Street y la Citi, que les ha llevado a configurar el bloque emergente, etcétera, ¿no? Pero además hay otra confluencia vital, diría yo, porque los dos países saben que si Occidente acaba sometiendo a Rusia, el siguiente va a ser China. Y que si, al sentido contrario, Occidente somete a China, el siguiente va a ser Rusia, ¿no? Entonces, dentro de esas estrategias de Occidente de asegurar que China y Rusia están divididos a toda costa, porque contra los dos no podemos, eso lo han dicho más de una vez, pues claro, hay un cierto reparto de papeles. Si China se dejara convencer ahora para separarse de Rusia, pues ya saben lo que después les espera a ellos. O imaginemos en un gobierno de Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que hace lo contrario, ¿no? Dice, bueno, arreglo las cosas con Rusia y voy a por China. Claro, si Rusia acepta entrar en esa dialéctica y se separará en ese contexto de China, pues también saben que una vez que China fuese derrotada, ellos serían los siguientes, ¿no? Pero bueno, efectivamente, yendo a la pregunta que nos hace Tito Rodríguez, pues hay toda una serie de estrategias. Bueno, si no hemos conseguido que China se separe de Rusia, pues vamos a conseguir que se separe por lo menos pues la India, ¿no? India o Irán, y evidentemente en prácticamente todos los países están utilizando todos los mecanismos que pueden para conseguir esto, para separar a todos los países, a cada país emergente de ese bloque liderado por Rusia y China, alejarlo en sus posiciones, etcétera, y juegan con unos u otros grupos políticos en India, pues, en Irán, en los países musulmanes, en prácticamente todas partes. Hay en muchos, en 40 o 50 países del mundo, hay en este momento una lucha entre distintos sectores, un sector queriendo acercarse a los países emergentes y otro sector tirando en sentido contrario hacia Occidente o hacia las corporaciones occidentales, algo que está pasando incluso en la propia Europa, ¿no? En países como Eslovaquia, clarísimamente existe esa tensión, o Georgia, por ejemplo, ¿no?, sin ninguna duda, ¿no? Bien, en sentido contrario, y continuando intentando responder también esa pregunta, lo que hemos visto es que aparentemente, como consecuencia, una vez que estalla el choque geopolítico actual entre Rusia y Occidente en el año 2022, lo que hemos visto sorprendentemente, porque estábamos todos pensando en la evolución hacia un mundo multipolar, nos hemos encontrado con que como consecuencia de las políticas de sanciones, las reacciones frente a esas sanciones, se está produciendo una división
bastante clara, y tú lo apuntas de alguna forma, ¿no?, entre, digamos, el bloque occidental por un lado y por otro lado la generalidad de los países emergentes y también de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, ahí hay una tendencia bastante clara hacia hacia que el conjunto de los países desarrollados y emergentes se posicionen hacia el bloque liderado por Rusia y por China, ¿no? Bueno, esto tiene muchas implicaciones. Vamos a ver si se va materializando, porque ya les digo, las dudas entre unos y otros en cada país pues son tremendas al respecto, los sectores en conflicto, hay golpes de Estado relacionados con esto en muchos países, lo estamos viendo en África, hay revoluciones de color que están relacionadas con este conflicto, luchas meramente electorales en algunos casos, continuos cambios decisionales. Esta semana Tailandia, un país tan importante como Tailandia, ha dicho que van a apostar por entrar en los BRICS. Bueno, hay unos movimientos continuos que apuntan en general en esta dirección. Ahí nos encontraríamos con un problema estratégico para lo que es Occidente, porque claro, un Occidente que quedara limitado a Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, lo que es, digamos, la OTAN y países del entorno, y probablemente algunos países latinoamericanos también. Tú dices las Américas, pero sería difícil que el conjunto de Latinoamérica quedara en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en general de un entorno demasiado industrial. Esto significa que quizás tal como está definido ese entorno en ese momento, con un corte económico con el resto del mundo emergente y en desarrollo, ese mundo occidental sería difícilmente viable. Necesitaría, digamos, una reestructuración que algunos están relacionando con el proceso de desindustrialización en el que de alguna forma se está, de forma inexplicable, ¿no?, se está sumergiendo Europa en los últimos años, pero que podría tener una lógica desde el punto de vista no de la propia Europa, pero sí de la lógica de ese conjunto del resto de Occidente, ¿no? Es decir, todos esos países no iban a tener aquí tan industrializados, no iban a tener a quien vender sus productos, salvo que se ponga en marcha un proceso de cierta desindustrialización en una parte de ese sector occidental. Bien, pues si os parece, ya nos estamos acercando a la hora, lo vamos a dejar por aquí. Haremos nuevos vídeos de preguntas y respuestas. Acordaros, por favor, de dejar las vuestras en preguntas o comentarios o propuestas en el canal. Recordad que si queréis ayudarnos, la forma más directa es suscribiros al canal y sin más, pues continuamos en contacto. Un saludo.